Entonces, ¿cómo se siente tener 30 años y estar básicamente sin hogar?, preguntó Taylor. Su voz se escuchaba a través de los manteles de lino blanco del patio del club de campo. Removió su mimosa, asegurándose de que los diamantes de su muñeca captaran la luz. Quiero decir, nómada digital es solo una palabra elegante para inestable, ¿verdad? Mis padres se rieron, bebiendo su café mientras los amigos adinerados de la familia en la mesa de al lado se giraron para escuchar. Taylor se inclinó con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Honestamente, Samantha, eres una inversión desperdiciada. Antes de que te cuente lo que hice a continuación, deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti en este momento. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. La mayoría de la gente habría volcado la mesa. Habrían gritado, enumerado los saldos de sus cuentas bancarias o arrojado su bebida a la cara de Taylor. Quería hacerlo. Por una fracción de segundo, sentí ese ardor familiar en mi pecho, la necesidad de defenderme para demostrar que no era solo una vagabunda sin rumbo con un portátil y una maleta. Pero no lo hice. Doblé cuidadosamente mi servilleta y la coloqué sobre la mesa. Hay un tipo específico de poder en el silencio. Aprendí hace mucho tiempo que el ruido es para las personas que están desesperadas por ser escuchadas. Gritar es una súplica de validación. Es una admisión de que necesitas que la otra persona te entienda. Pero cuando realmente tienes el poder, cuando tienes la escritura, el contrato de arrendamiento y las llaves, no necesitas levantar la voz. Solo necesitas hacer un movimiento. El silencio no es debilidad. Es el sonido de la cuchilla de una guillotina cayendo antes de golpear el cuello. Disculpen, dije. Mi voz era plana, incluso aburrida. Vuelvo enseguida. Me alejé de la mesa, mis tacones haciendo un suave clic en las piedras del patio. Navegué entre la multitud del brunch, pasé junto a los camareros que equilibraban bandejas de ostras y entré en el fresco y silencioso santuario del vestíbulo de la casa club. Encontré un rincón cerca de la entrada, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía en marcación rápida. Kelsey respondió al segundo timbre. Samantha, ¿está todo bien? Es domingo. Kelsey era mi gerente senior de cartera. Ella era la que se ocupaba de los grifos que goteaban, los pagos atrasados y los inquilinos que pensaban que las reglas no se aplicaban a ellos. Era profesional, leal, y en ese momento, la única persona en el mundo que sabía quién era yo realmente. Necesito que abras el archivo del inquilino para el ático 4B en la Torre Obsidian, dije. Mi voz era clínica. Esto no era una llamada telefónica familiar. Esto era una transacción comercial. Hubo una pausa en la línea. Kelsey sabía exactamente quién vivía en el ático 4B. La unidad de tu hermana, la que está bajo la exención por dificultades familiares. Cancela la exención, dije. Redacta un aviso de desalojo de 30 días. Quiero que un notificador judicial lo entregue mañana por la mañana. No lo envíes por correo electrónico. No lo envíes por mensaje de texto. Quiero que lo peguen en la puerta con letra legal en negrita. Samantha, dijo Kelsey, su voz bajando un decibelio. ¿Estás segura de que esto va a causar una guerra? La guerra comenzó hace 10 minutos, Kelsey, respondí, mirando mi reflejo en un espejo dorado en la pared. Solo la estoy terminando. Asegúrate de que las cerraduras digitales estén programadas para restablecerse el día 31 a las 9 de la mañana. Si no se ha ido, trasladamos sus cosas a la acera. Entendido, dijo Kelsey. Me encargaré de ello. Colgué el teléfono y respiré hondo. No me sentía triste. No me sentía culpable. Me sentía más ligera. Durante 2 años, había estado cargando con el peso del estilo de vida de mi hermana sobre mis hombros, convenciéndome de que era lo correcto. Pero de pie allí en ese vestíbulo, el peso había desaparecido. Volví al patio. El sol seguía brillando. La conversación en la mesa no había perdido el ritmo. Taylor se reía de algo que mi padre había dicho, con la cabeza echada hacia atrás, exponiendo la larga y elegante línea de su garganta. Mi madre la miraba radiante, absorbiendo la gloria reflejada del falso éxito de Taylor. No tenían ni idea. Pensaban que estaban sentados con la decepción de la familia.
No se daban cuenta de que estaban sentados con la propietaria que acababa de revocar el contrato de arrendamiento. Me senté y cogí mi mimosa. ¿Todo bien?, preguntó mi padre, apenas mirándome mientras cortaba su bistec. Perfecto, dije. Y lo decía en serio. Vi a Taylor tomar otro sorbo de su bebida, quejándose del servicio, completamente inconsciente de que el techo sobre su cabeza ya no estaba. El temporizador había comenzado. 30 días, tic-tac. Para entender por qué hice esa llamada, tienes que entender el libro mayor. Mi familia piensa que soy una programadora independiente que vive con una maleta porque no puedo permitirme una hipoteca. Piensan que mi estilo de vida de nómada digital es un mecanismo de afrontamiento del fracaso. No saben que la maleta es una elección. No saben que soy dueña de 32 unidades residenciales de alta gama en toda la ciudad. No saben que mi cartera de bienes raíces está actualmente valorada en $24 millones. Y ciertamente no saben que soy la dueña del edificio en el que vive Taylor. Hace 2 años, Taylor vino a mí llorando. Acababa de dejar su trabajo de marketing para convertirse en una influencer de estilo de vida a tiempo completo. No tenía ahorros, ni plan de negocios, ni ingresos, pero tenía una visión. Me dijo que necesitaba un espacio digno de contenido para lanzar su marca. Necesitaba ventanas de suelo a techo, encimeras de mármol y una vista del horizonte. Necesitaba el ático 4B en la Torre Obsidian. En ese momento, acababa de cerrar la compra del edificio a través de una LLC anónima. Podría haberle dicho que no. Podría haberle dicho que consiguiera un compañero de cuarto o un apartamento estudio como todos los demás que empiezan, pero no lo hice. Redacté una exención por dificultades a nombre de la LLC y autoricé un contrato de arrendamiento de 0 durante 24 meses. Me dije a mí misma que la estaba ayudando a ponerse en pie. Me dije a mí misma que era una inversión en su futuro. Pero mirando hacia atrás, sé que eso era una mentira. No firmé esa exención porque creyera en su modelo de negocio. La firmé por la trampa de la crueldad normalizada. Cuando creces como el hermano invisible, estás condicionado a creer que tu único valor reside en tu utilidad. Estás entrenado para ser la red de seguridad, el solucionador de problemas, el socio silencioso que mantiene las luces encendidas mientras el niño de oro brilla. Mis padres criaron a Taylor para que fuera el arte, y a mí me criaron para que fuera el marco. No se suponía que me vieran. Se suponía que solo la sostendría. Durante 2 años, vi cómo las transacciones se liquidaban en mi balance. El alquiler de mercado para el ático 4B es de $6,500 al mes. Durante 24 meses, eso suma $156,000. $156,000 de ingresos potenciales borrados. Efectivamente, le entregué a mi hermana un cheque por casi 200.000. Y a cambio, me invitó a un brunch para decirme que era un fracaso. Se sentó en el apartamento que yo pagaba, bebiendo vino que probablemente yo pagué, y se burló de mí por no tener un hogar de verdad. La mayoría de la gente llamaría a eso ingratitud. Yo lo llamo una mala inversión. Me senté allí en el patio del club de campo viéndola reír y me di cuenta de algo. Mantener la paz es caro. Durante 30 años, había estado pagando una prima por una relación que no existía. Había estado subsidiando su ilusión porque tenía miedo del conflicto que surgiría si dejaba de hacerlo. Pero mirándola ahora, engreída y segura en una vida que no se ganó. El miedo se evaporó. Estaba harta de ser el marco. Estaba harta de ser la utilidad. Cogí mi teléfono y revisé mi correo electrónico. Kelsey ya había enviado la confirmación. El notificador judicial estaba reservado para mañana por la mañana a las 8. La era del subsidio silencioso había terminado. Era hora de auditar los libros. 3 días después de que llamara a Kelsey, Taylor no se disculpó. No reflexionó sobre su comportamiento. Hizo lo que toda mala inversión hace cuando está fallando. Pidió más capital. Estaba sentada en mi oficina en casa, un espacio de coworking alquilado que usaba para mantener mi tapadera, cuando llegó el mensaje de texto. Hola hermana, decía. Sé que las cosas estuvieron raras en el brunch, pero necesito un favor. La fiesta de lanzamiento de mi marca es el próximo viernes, y el depósito del lugar es más alto de lo que pensaba.
Necesito $5,000. Mamá dijo que tú lo cubrirías ya que de todos modos no tienes gastos reales. Gracias. Me quedé mirando la pantalla. $5,000. No estaba pidiendo. Me estaba facturando. Unos segundos después, llegó el mensaje de mi madre, justo a tiempo. Apoya a tu hermana, Samantha. Este es su sueño. No seas egoísta. En el pasado, me habría sentido culpable. Habría sentido el viejo y familiar dolor de ser la cuenta bancaria de la familia, el recurso no apreciado. Habría enviado el dinero solo para detener las notificaciones. Pero hoy, no sentí nada más que una fría fascinación clínica. Me di cuenta de que estaba presenciando un caso de libro de texto de la disonancia cognitiva del niño de oro. Durante 26 años, a Taylor le han dicho que es especial. Le han dicho que es la protagonista de la realidad. Pero en el fondo, sabe que las matemáticas no cuadran. Sabe que vive en un ático. No puede permitirse conducir un coche que no compró y construir una marca que tiene 0 ingresos. Para reconciliar esa realidad con su ego, tiene que construir una narrativa en la que yo soy inferior. No puedo ser solo su hermana. Tengo que ser el fracaso. Tengo que ser la vagabunda sin hogar sin gastos reales. Si admitiera por un solo segundo que yo era exitosa, que yo era la que sostenía el techo sobre su cabeza, toda su identidad se haría añicos. Tiene que humillarme para protegerse. Me odia porque me necesita y necesita creer que no valgo nada para no tener que sentirse agradecida. Es un esquema Ponzi psicológico y ella es la directora ejecutiva. No respondí a los mensajes de texto. En su lugar, abrí Instagram. Había una nueva historia en el perfil de Taylor. Era un vídeo de ella de pie en el balcón del ático 4B, mi balcón. Sostenía una copa de vino, mirando el horizonte de la ciudad que yo pagué. Tan agradecida por mi santuario, le dijo a la cámara, haciendo pucheros con los labios. No puedo imaginar vivir como algunas personas, simplemente flotando sin raíces. Es tan triste cuando la gente no tiene una dirección permanente. La estabilidad es una mentalidad, chicos. Me etiquetó, escondido en la esquina con una fuente blanca diminuta. Etiquetó mi nombre de usuario. Era una burla pública. Estaba usando el lujo que yo le proporcionaba para burlarse de mí por no tenerlo. Hice una captura de pantalla. La guardé en la carpeta etiquetada como evidencia. Mi padre envió un mensaje de texto de seguimiento. Cerré mi portátil. No envié el dinero. No envié un mensaje de texto. No envié un emoji enojado. Querían una respuesta. Querían una transacción. Bien. Cogí mi teléfono y llamé a Kelsey. ¿Está lista la documentación? Impresa y sellada, respondió Kelsey. Bien. Dije, no la envíes por correo. Querían $5,000 para una fiesta. Iba a darles algo mucho más memorable. Iba a darles la realidad. A la mañana siguiente a las 8 en punto, sonó el timbre del ático 4B. Taylor probablemente todavía estaba dormida, recuperándose de una noche de networking, que generalmente significaba beber cócteles a cuenta de la empresa. Probablemente esperaba la entrega de un paquete o quizás al portero subiendo un pedido de la tintorería. No esperaba a un notificador judicial llamado David. David era un hombre grande que no sonreía. No le importaban los seguidores de los influencers ni la estética de la marca. Simplemente verificó la dirección, verificó al ocupante, y como Taylor se negó a abrir la puerta, aplicó una tira de cinta de pintor azul al acabado de caoba y aseguró un sobregrueso a la madera. En el frente, en letras negras y negritas, innegables, decía, aviso de desalojo de 30 días. Procedimientos de desalojo pendientes. Estaba sentada en mi espacio de coworking bebiendo café solo cuando mi teléfono comenzó a vibrar contra el escritorio de vidrio. Eran las 8:15 de la mañana. El identificador de llamadas mostraba a Taylor. No respondí. Vi la pantalla iluminarse, vibrar durante 30 segundos y apagarse. Luego se iluminó de nuevo y de nuevo. La mayoría de la gente piensa en el conflicto familiar como una pelea a gritos. Piensan en lágrimas y jarrones rotos.
Es el sonido de un teléfono vibrando en una habitación vacía y nadie contestando. Cuando la cuarta llamada fue al buzón de voz, la transcripción apareció en mi pantalla un minuto después. Samantha, la voz de Taylor era aguda, sin aliento, al borde de la histeria. Tienes que llamar a la compañía de administración ahora mismo. Están locos. Un tipo acaba de pegar un aviso de desalojo en mi puerta. Dice que tengo 30 días para irme. Obviamente cometieron un error administrativo o algo así por la exención. Tienes que arreglar esto de inmediato. Tengo una sesión de fotos aquí esta tarde y no puedo tener avisos legales pegados a mi puerta. Llámame. Leí el texto y sentí una fría y seca diversión. Todavía no lo entendía. Incluso con el aviso de desalojo mirándola a la cara, no podía concebir un mundo en el que yo fuera quien la desalojara. En su mente, yo era la solucionadora de problemas. Yo era la que se ocupaba de los molestos detalles administrativos de su vida para que ella pudiera concentrarse en ser una estrella. Pensaba que la compañía de administración era una entidad separada, una burocracia sin rostro que había cometido un error y que yo era la secretaria que lo aclararía. No se dio cuenta de que yo era la compañía de administración. No la llamé. En su lugar, llamé a Kelsey. ¿Estado? Pregunté. Notificado, confirmó Kelsey. Actualmente está gritándole al portero en el vestíbulo. Exige hablar con el dueño del edificio. Déjala gritar, dije. Y Kelsey, haz cumplir el contrato de arrendamiento al pie de la letra. No se admiten invitados no autorizados. No se permite fotografía comercial en áreas comunes sin un permiso. Si intenta traer un equipo de cámaras al vestíbulo para su sesión de fotos de lanzamiento de marca hoy, cancélalo. Ya no es una invitada del propietario. Es una inquilina en incumplimiento de contrato. Copiado, dijo Kelsey. Alertaré a seguridad. Colgué. Taylor quería vivir la gran vida. Quería el edificio de lujo con las reglas estrictas y la dirección exclusiva. Bueno, estaba a punto de aprender que la exclusividad corta en ambos sentidos. Las puertas que mantenían a la chusma fuera ahora estaban cerradas y ella estaba en el lado equivocado del muro. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi madre. Taylor está llorando. Dice que hay un aviso legal en su puerta. ¿Olvidaste pagar el alquiler? Borré el mensaje. No estaba olvidando nada. Por primera vez en mi vida, estaba recordando exactamente quién era. No era la hermana. No era la hija. Era la propietaria. Y el alquiler estaba vencido. 2 días después de que se publicara el aviso de desalojo, mi teléfono volvió a sonar. Era Kelsey. Por lo general, cuando Kelsey llamaba, su tono era nítido, profesional y eficiente. Era el tipo de persona que hablaba con viñetas. Pero hoy, su voz sonaba diferente. Era vacilante, casi silenciosa. Samantha, dijo. Tenemos un problema. Uno grande. Supuse que Taylor había hecho algo destructivo. Supuse que había pintado las paredes con aerosol o había inundado el baño en un berrinche. ¿Qué rompió?, pregunté, ya calculando la deducción del depósito de seguridad que técnicamente había pagado yo misma. No rompió nada físicamente, dijo Kelsey. Pero al preparar el archivo legal para el tribunal de desalojo, tuve que sacar todos los registros de comunicación asociados con la unidad 4B. Encontré un hilo de correo electrónico que Taylor accidentalmente copió a la bandeja de entrada de la Administración General hace unos 6 meses. No creo que se diera cuenta de que lo hizo. Fue reenviado desde su cuenta personal a tus padres. ¿Mis padres?, pregunté, frunciendo el ceño. ¿Por qué le estaría enviando un correo electrónico a mis padres sobre el apartamento? Creo que necesitas ver esto, dijo Kelsey. Acabo de enviarlo a tu servidor seguro. Abrí mi portátil y actualicé mi bandeja de entrada. El archivo apareció. Era un archivo adjunto en PDF etiquetado como recibo de alquiler de octubre. Hice clic para abrirlo. Era una falsificación, una muy buena, pero una falsificación al fin y al cabo. Era un recibo digital que usaba el logotipo de mi compañía de administración, pero el formato estaba ligeramente desviado.
Enumeraba al inquilino como Taylor, la unidad como el ático 4B y el monto del alquiler mensual como $6,500. Debajo de eso, estampado en rojo, estaba la palabra pagado. Pero no era solo un recibo. Debajo de la imagen había una cadena de correos electrónicos entre Taylor y mi padre, Richard. Hola, papá. Decía el mensaje de Taylor, solo reenviando el recibo de este mes. La compañía de administración está siendo súper agresiva de nuevo. Dijeron que si la transferencia no se realiza antes del día 1, comenzarán los procedimientos de desalojo. Por favor, asegúrate de que la transferencia se realice hoy. No puedo soportar el estrés de que me amenacen mientras intento construir mi negocio. ¿Te quiero? Debajo de eso había una respuesta de mi padre. Enviado $6,500. Confirmado. Diles que se echen para atrás. Estamos pagando un buen dinero por ese lugar. El aire se me escapó de los pulmones. Me desplacé por el historial que Kelsey había compilado. No era solo un mes. Había 2 años de estos correos electrónicos, 2 años de falsos ataques de pánico, 2 años de recibos falsificados. Durante 24 meses, mientras dejaba que Taylor viviera en mi edificio por $0, ella les cobraba a mis padres la tarifa completa del mercado. Recolectaba $6,500 cada mes de Richard y Susan, diciéndoles que era para el alquiler, y luego se guardaba el dinero. Hice los cálculos en mi cabeza y se me revolvió el estómago. $156,000. No solo me había usado, los había robado. De repente, la conversación del brunch tuvo un sentido enfermizo. Cuando mi padre hacía comentarios sobre que yo tiraba el dinero, no solo estaba siendo un snob. Estaba estresado. Estaba sangrando $6,500 al mes para mantener alojada a su exitosa hija, creyendo que estaba luchando contra un propietario codicioso y sin rostro. No sabía que la propietaria era yo. No sabía que el alquiler era gratis. No sabía que estaba siendo desangrado por la misma hija que intentaba proteger. Taylor no era solo una influencer mimada. Era una estafadora. Estaba tomando dinero de los padres que decía adorar para pagar una deuda que no existía. Samantha, preguntó Kelsey al otro lado de la línea. ¿Sigues ahí? Estoy aquí, susurré. Mis manos temblaban, ya no de ira, sino con una claridad fría y aterradora. Imprímelo todo, Kelsey. Cada correo electrónico, cada recibo falso, cada marca de tiempo ya hecho, dijo. Bien, respondí. Porque tengo la sensación de que mis padres están a punto de pedir una reunión. El juego había cambiado. Esto ya no se trataba de un contrato de arrendamiento. Esto era un delito grave, y yo era la única que tenía las pruebas. A la tarde siguiente, tal como esperaba, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Necesitamos hablar. Mamá y yo vamos para allá. Taylor está con nosotros. No estaban preguntando, me estaban informando. Respondí con una sola palabra, ¿de acuerdo? Los estaba esperando. Había preparado el escenario cuidadosamente en mi alquiler, mi oficina en casa, que era solo una habitación estéril con un escritorio y un portátil. Había impreso los documentos que Kelsey me envió. Los había organizado en una pila ordenada en la mesa de café de vidrio. Cuando llegaron, la energía en la habitación era sofocante. Mi madre parecía frenética, sus ojos se movían por mi pequeño apartamento como si buscara una cámara oculta. Mi padre tenía la cara roja, vibrando de indignación. Taylor se paró detrás de ellos, con los brazos cruzados, luciendo más molesta que asustada. Arregla esto. Ladró mi padre, arrojando el aviso de desalojo sobre la mesa. Llama a tu compañía de administración y diles que ha habido un error. Taylor está histérica. Piensa que la están echando. La están echando, dije con calma, permaneciendo sentada. No es un error. No seas ridícula, espetó mi madre. Pagamos $6,500 al mes por ese lugar. Tenemos los recibos para probarlo. Si intentan desalojarla, los demandaremos por incumplimiento de contrato. ¿Tienen recibos?, pregunté. ¿Puedo verlos? Mi padre sacó su teléfono y me lo acercó aquí mismo, todos los meses.
Enviado directamente a Taylor. Eché un vistazo a la pantalla. El familiar PDF falsificado me devolvió la mirada. Es una falsificación muy buena, dije. Pero la fuente en el encabezado es incorrecta y el logotipo está pixelado. ¿De qué estás hablando?, se burló Taylor. Es solo un PDF, Samantha. No entenderías cómo funcionan los negocios. Me levanté entonces. Caminé hacia mi portátil, que estaba conectado al gran monitor en la pared. Desperté la pantalla. En el monitor se mostraba la escritura de la Torre Obsidian. Mi nombre, Samantha, figuraba claramente como la única propietaria de la LLC que poseía el título. Al lado estaba el libro mayor de contabilidad de la unidad 4B. Mostraba 24 meses de alquiler, $0. Y al lado de eso estaba la cadena de correos electrónicos que Kelsey había encontrado, la que Taylor se jactaba ante sus amigos de engañar a nuestros padres para que le pagaran el alquiler para poder usar el dinero para el mantenimiento de su estilo de vida. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Fue pesado, sofocante y final. Soy la propietaria, dije. Mi voz era tranquila, pero llenó el espacio. Soy dueña del edificio. Eximí el alquiler durante 2 años para ayudar a Taylor a empezar. Ha vivido allí gratis. Me volví hacia mis padres. Estaban mirando la pantalla, sus rostros pálidos, sus bocas ligeramente abiertas. La revelación los estaba golpeando en cámara lenta. No pagó el alquiler, continué. Les cobró el alquiler. Les quitó $156,000, les dijo que era para mí, la malvada compañía de administración, y luego lo gastó en ropa, viajes y fiestas. Miré a Taylor. Se había echado hacia atrás contra la pared, su rostro desprovisto de color. La arrogancia había desaparecido. Por primera vez en su vida, parecía pequeña. Diles que estoy mintiendo. La desafié. Diles que te pagó. No habló. No podía. Mi padre se giró lentamente para mirarla. Taylor, su voz se quebró. ¿Es esto cierto? Empezó a llorar. No las bonitas lágrimas de influence que usaba para sus vídeos. Lágrimas feas y de pánico. Necesitaba el dinero. Ustedes tienen mucho. Estaba construyendo una marca. Cuesta dinero parecer exitosa. Samantha no lo necesitaba. Ella lo tiene todo. Lo tiene todo porque se lo ganó. Mi padre susurró, el horror amaneciendo en él. Miró de Taylor a mí y por primera vez lo vi realmente verme. Vio a la hija que había descartado como un fracaso de pie allí como la dueña de un activo multimillonario mientras que la hija que había idolatrado estaba expuesta como una ladrona. La estoy desalojando. Dije que el aviso se mantenía. Le quedan 28 días. Y papá, te sugiero que revises tus extractos bancarios. Tengo la sensación de que el alquiler no fue lo único en lo que mintió. Mi madre se hundió en el sofá, enterrando su rostro entre sus manos. Mi padre simplemente se quedó allí, luciendo viejo y derrotado. Caminé hacia la puerta y la abrí. Fuera, dije. Se fueron en silencio. Taylor intentó decirme algo mientras pasaba, pero la miré directamente a los ojos. Ya se había ido. Era solo una mala inquilina que se había quedado más tiempo de lo debido, y finalmente estaba cerrando la cuenta. Taylor se fue exactamente 28 días después. No se fue con elegancia. Dejó marcas de rozaduras en los suelos de madera y un montón de bolsas de basura en el vestíbulo que esperaba que el portero se encargara. Se llevó las lámparas personalizadas que yo había instalado, lo cual fue mezquino, pero no la detuve. Simplemente lo deduje del depósito de seguridad que nunca pagó. Mis padres no vinieron a ayudarla a mudarse. Estaban demasiado ocupados lidiando con las consecuencias de sus propias finanzas. Los $156,000 que Taylor les había robado no eran solo dinero de juego. Era su colchón de jubilación. Era el capital de su propia casa. Actualmente estaban hablando con un abogado sobre si podían demandar a su propia hija por fraude o si simplemente tenían que aceptar que se habían arruinado por una mentira. El silencio de ellos era ensordecedor, y por primera vez en mi vida, fue pacífico. Caminé por el ático 4B una última vez.
Ahora estaba vacío. Las encimeras de mármol seguían impecables. La vista de la ciudad seguía siendo impresionante, pero la energía era diferente. Ya no se sentía como una carga. Se sentía como un activo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de administración del edificio. Navegué hasta la configuración de seguridad de la unidad 4B. Restablecer cerraduras digitales. Toqué confirmar. El mecanismo de la puerta principal susurró suavemente y hizo clic. El antiguo código, el que usaba Taylor, fue borrado para siempre. El nuevo código estaba activo. No me sentí triste. No sentí una sensación de pérdida. Sentí la fría y limpia satisfacción de un libro mayor finalmente equilibrado. Llamé a Kelsey. La unidad está vacía, dije. Envía al equipo de limpieza mañana por la mañana. Que los decoradores estén aquí para el mediodía. Quiero que esté en el mercado para el viernes. ¿A 6,500? Preguntó Kelsey. No, dije, mirando el horizonte. El mercado ha subido. Anúncialo a 7,000. Entendido, dijo. Salí del apartamento y dejé que la pesada puerta hiciera clic detrás de mí. No miré hacia atrás. Tenía una reunión en 1 hora con un corredor sobre un edificio comercial en el centro. Mi cartera estaba creciendo. Mi patrimonio neto estaba subiendo. Y ya no tenía que cargar con el peso de nadie más. Caminé hacia el ascensor, presioné el botón del vestíbulo y vi cómo los números descendían. No solo estaba dejando el edificio. Estaba dejando la antigua versión de mí misma en el último piso. La hermana, la solucionadora de problemas, la red de seguridad. Ya no vivía aquí. Solo quedaba la propietaria y tenía asuntos que atender. Si alguna vez has tenido que cortar lazos con un miembro de la familia para salvar tu propia cordura, comparte tu historia en los comentarios. Y si crees que el éxito es la mejor venganza, dale a ese botón de me gusta.